Hablar del conflicto armado en Colombia es hablar de una herida abierta que aún supura el corazón de Colombia. Es una herida que no distingue de clases sociales, de razas y tampoco de culturas. Es una herida que se alimentó durante décadas de desigualdad social, de una ausencia del Estado, de la ambición de poder y de gloria que nos ha consumido como país, y sobre todo de la lógica de guerra que trata de imponerse en cada uno de nosotros. Bienvenidos a un viaje por la memoria, por la verdad y por las consecuencias de una guerra que aún late en nuestro presente. Que detrás de cada número hay un rostro, detrás de cada hecho hay una vida, y detrás de cada silencio hay una verdad que no da espera con calma, que necesita ser contada. Mi nombre es Daniel Lozano y les doy la bienvenida a este espacio llamado Expediente Colombia. Nuestra vida, que morir por la patria no es morir, es vivir. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, el surco de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Pero entre las múltiples aristas de este conflicto, hay dos dimensiones que nos ayudan a entender mejor el dolor y la resistencia de nuestro país. Por un lado, los pueblos y territorios étnicos, comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom, las cuales fueron objeto de violencia, despojo y casi de exterminio cultural. Secuestrado, desaparecido. Soy madre de 3 maravillosos hijos, la cual ustedes les quitaron la oportunidad de disfrutar un padre, de disfrutar a unos padres, de vivir. Sus padres vivían de su hijo, hasta que tuvieron salud, pudieron trabajar para comer. Su madre murió hace más o menos 3 años de hambre. Cuando fuimos a sepultarla, llovió tanto que nosotros en la finca, mi hijo me dijo, mami, me voy a acostar con mi abuelo. Y lo más triste es que en la cama donde dormía el abuelo le caía agua. ¿Cómo ustedes le quitan la vida a un ser humano? ¿Cómo ustedes le hacen daño a una familia? ¿Cómo ustedes no les duele tantos años en la búsqueda que he hecho? Llevo 30 años, 7 meses y 22 días preguntándoles a ustedes qué es de José Vicente, los que sin compasión ustedes los mataban, los torturaban, los desmembraban sin dolor. Soy testigo de un sargento que en el sitio llamado número 3, que el 5º frente a la FARC, cuando me cogió, gozaban como ustedes lo desmembraban sin dolor, sino con felicidad lo hacían. Y lo terminaron quemando. Ahí estuve secuestrada como 5 horas, después salí y me tocó salir desplazada, y ya ustedes conocen cómo me tocó aquí en Bogotá. Señores de las FARC, ustedes cometieron delitos de deshumanidad, como ustedes mismos lo dicen.
pero no es decirlo, sino todo lo que hemos sufrido nosotros. Cilindros bombas que ustedes los colocaban con excremento para poderle hacer más daño a la fuerza pública, para poderlos destruir, porque su venganza era tan inmensa, su falta de compasión. No entiendo qué clase de odio sería ese, porque la cantidad de muertos que yo vi en Urabá, todos llegaban desnudos, todos llegaban sin ropa, porque esa la utilizaban ustedes. Más de 80.000 personas dadas que ustedes sin discriminación lo hacían. Hemos sido discriminados por la Comisión de la Verdad, porque no nos quisieron escuchar. Por la unidad de búsqueda, porque no nos ha dado explicaciones. Dado a todo esto históricamente, como ustedes y como la sociedad, porque también la sociedad me ha maltratado por buscar a mi esposo. La primera vez que fui a poner la denuncia, el procurador me dijo que qué venía a hacer aquí, señora. Si no lo busca el ejército, mucho menos yo. Ese día intenté quitarme la vida. Una voz que yo digo que es Dios me dijo, ¿y sus hijos? Y empiezo a ir en la búsqueda de mis hijos. Con dolor los seguí, yo no sé cómo Dios me dio más fortaleza. En toda esta búsqueda me han señalado de asesina por buscar a mi ser querido, a todas las víctimas que represento. Me han dicho asesina, me han dicho terrorista, me han escupido porque busco a personas, a seres humanos que sean una familia. Y aquí estamos hoy, esa familia que esperamos que ustedes la reparen, porque hemos sido invisibilizados por parte del Estado y de todas las entidades que la representan. Fumbides fue creada en el 2013, pero antes de Fumbides estaba Comides. La Red Verde, que más o menos tiene 23 organizaciones. Y todo este trabajo lo hemos hecho con la comunidad internacional, dado que la Secretaría de la G se ha negado a darnos un apoyo a las víctimas y a sus organizaciones. Son más de 30.000 víctimas. Son más de 30.000 víctimas focalizadas a nivel nacional. 1.700 solicitudes de acreditación individual. 500 víctimas acreditadas. La G es un esfuerzo que hemos hecho todos los colombianos. Son más de miles y miles de millones anuales. No podemos ser invisibles al dolor de otros seres humanos. Ahí le quiero decir a los señores de la FARC que ustedes no se pueden declarar como víctimas del conflicto. ¿Cómo van a reparar ustedes a las víctimas de la fuerza pública? El secuestro es uno solo. La tortura es otro delito. La desmembración es otro delito. Y la desaparición forzada es otro delito. Que no se pueden separar, que no las pueden unir, porque son delitos que se le cometieron a un ser humano. Yo quiero decirle a los señores de la FARC que me entregue a mi esposo. Hablé ya últimamente y a todos los presentes, no es que yo esté disgustado, porque yo sé que en el fondo esta situación mía fue algo que ocurrió que conmovió
a gran parte de la nación, porque mi papá fue un hombre muy conocido en el área, porque siempre produjo mucho trabajo para la gente, siempre produjo buena conducta, etcétera, ¿sí? Pero también entendíamos que esa situación, el hombre y las circunstancias que se han vivido aquí últimamente, fue eso, ¿sí? Sobre todo con la problemática que ya todos sabemos, que esta gente que anda en el monte necesita su estado financiero, y ellos dicen que tiene que ser a costilla de lo que producen, ¿sí? Y yo acepté eso. Y por otro, los crímenes más graves cometidos por las FARC. Una insurgencia que nació con un discurso de lucha social, pero que con el tiempo desplegó patrones de violencia que terminaron golpeando directamente a la población civil en el campo y las ciudades. La Jurisdicción Especializada para la Paz, en cumplimiento con los acuerdos de 2016 en La Habana, Cuba, abrió investigaciones que se conocen como macrocasos, en la cual se concentran los hechos más graves y representativos del conflicto. Entre ellos están el caso 09, que son los crímenes cometidos contra los pueblos étnicos y raizales de Colombia, y el caso número 10, que son los crímenes no amnistiables cometidos por las FARC. Ambos casos no se pueden entender sin mirar el contexto social, económico, político y cultural que los rodea. Desde la colonia, los pueblos étnicos en Colombia cargan con el peso de la exclusión. Fueron despojados de sus tierras, esclavizados, invisibilizados y marginados de los proyectos nacionales. Siglos después, cuando estalló el conflicto armado, esa desigualdad histórica se convirtió en una vulnerabilidad que los dejó en la línea de fuego de todos los actores armados. De ir pues a conducir el vehículo y matar a los mamos. ¿Esto cómo fue esa orden? ¿Quién se la dio? ¿Cómo fue ya? Bien, lo que usted recuerde. Usted estaba, no sé, ese día se encontraba en tal, no sé, en tal situación, durmiendo, comiéndola, le dijeron váyase, salieron a tal hora. ¿Usted qué pensó frente, pues como comenta que había conversado con los mamos? ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? No, simplemente recuerdo que llegó, me parece que era un sargento que andaba con nosotros, pero él andaba de civil. Llegó y dio la orden y nosotros simplemente nos dijeron, no vamos, y salimos, nos conduciendo hacia el lugar que teníamos que conducir. ¿Con quién más? Sí. Sí, ¿cuántas personas iban en el vehículo? No recuerdo a ciencia cierta cuántos íbamos. ¿Pero iban muchos? No. Nosotros nos fuimos en un jeep, en un campero que teníamos en el ejército. Y íbamos de civil. Y los alcanzamos en Curumaní. El jeep, el campero, en que nosotros nos fuimos a alcanzarlos, es un carro como el que tiene mi papá o como el que tiene su papá. El carro que tenía el papá de él era un campero Nissan, modelo más o menos, modelo 75. Y el Jeep que tenía mi papá era un Jeep Toyota 1981. Doctora, yo me permití anexarle me tomé la libertad de buscar en internet el tipo de carro. En este informe está aquí. Los carros, el carro que tenía, el modelo que tenía el carro del papá de él y el modelo de carro que tenía mi papá. ¿Por qué lo hago?
porque es que en el inventario del batallón a noviembre de 1990 debe aparecer este carro allá. Entonces me sigue el relato. Cuando nosotros alcanzamos en Curumaní, nosotros a los indios no los teníamos que buscar, porque los identificamos completamente con su indumentaria. Y nosotros llegamos, los alcanzamos y empezamos el procedimiento para retenerlos. Una persona que estaba ahí, un hombre que estaba ahí, me dijo: mi teniente, ¿en qué le puedo ayudar? Yo le contesté: cállese, marica, que el problema no es con usted. Y nosotros seguimos con el procedimiento. Nosotros capturamos a los indios arhuacos porque es muy fácil. Es que es el señor que tiene el gorrito, el que tiene su atuendo típico. No tenía que buscarlos. Ahí los veía, los capturó y se los llevó con la gente que él iba. Si usted me pregunta quién es la gente con que él iba, yo no puedo decirle, doctor, quiénes eran, pero iban de civil. Entonces hágase esta pregunta: ¿por qué el chofer del bus le dijo a la policía? Fue el ejército el que se llevó se retuvo a esos señores. Porque entrémonos un poquito en la lógica. Si nosotros estamos aquí reunidos y llegan unos señores armados vestidos de civil y cogen 3 personas y se las llevan, y se las llevaron, listo, los detuvieron y los llevaron. Nosotros seguimos empezando. Y si yo le dije a él: mi teniente, ¿en qué le puedo ayudar? Y él me dice que me calle porque no es problema mío. Y yo sé quién es él porque si lo conozco a él, que era teniente, empiezo a comentar aquí. Es que fue el ejército. Eso es lógico. Y si se dan comentarios entonces. Después me dice él: yo me di cuenta que el chofer del bus fue y habló con la policía, porque era que el chofer del bus tenía que decir que se le llevaron 3 clientes, porque después me van a investigar a mí. ¿Qué pasó con los señores que iban en el bus y los retuvieron, que no llegaron a Bogotá? Me van a llamar a investigar. Yo por eso me fui para la policía. Esto me lo contó el mismo Pedro Fernández. Pedro Fernández me dijo: yo después me di cuenta que el chofer fue y dijo que el ejército se había llevado esos 3 indios. Y le dije: hermano, ¿y la policía por qué no hizo nada? Y que la policía había contestado: por jerarquía, nosotros no podemos inmiscuirnos en los procedimientos del ejército, porque el ejército es una fuerza militar y nosotros, la policía, somos un cuerpo civil armado, cosa que yo no sabía. Ahí me la aprendí. Me sigue él el relato y no lo estoy leyendo, porque tengo aquí en mi cabeza lo que él me contó. Me dijo: nosotros nos llamamos esos señores. Los torturamos y ellos me dijeron que la persona que sabía quién tenía al secuestrado me lo confirmó, me dijo: es la FARC, y se lo llevaron para la Sierra Nevada y se llama Vicente Villafañe y vive en Valledupar en tal parte. Y nosotros nos fuimos, entramos un momentico al batallón y nos fuimos a detener a Vicente Villafañe
que lo encontramos allá con su hermano y lo detuvimos. Doctora, es que a mí me gusta analizar las cosas. Y le voy a hacer, si usted me permite, la línea de tiempo que yo analicé, si me permite, la digo. El bus salió a la 1 de la tarde. Él los alcanzó a las 4 de la tarde. Que me dijo, nos demoramos 3 horas. Hay 160 kilómetros entre Valledupar y Curumaní. Eso un carro, cualquier carro, lo hace entre 2 horas y cuarto y 2 horas y media. Bueno, eran 3 horas, medio, porque el bus salió a la 1 de la tarde y nosotros los capturamos a las 4 de la tarde. Y a las 11 de la noche estábamos capturando a Vicente Villafañe. ¿Cuántas horas pasaron de las 4 de la tarde a las 7 de la noche? Pasaron 7 horas. Réstele 3 horas de regreso, poniéndole mucho, porque son 2 horas y media. Le quedan 4 horas. Entonces pregunte usted qué pasó en esas 4 horas. Porque él no me dijo que él los mató, ni que dejarlo el gatillo. Pero que él estuvo ahí, estuvo. Por la forma que él me lo contó. Me sigue contando. Nosotros nos llevamos a Vicente Villafañe y a su hermano, y yo la cagué. Le dije, Pedro, ¿y usted por qué la cagó? Me dijo, hermano, yo cometí el error más pendejo. Me lo llevé para la oficina mía. Y Vicente Villafañe vio mi placa en el escritorio como jefe de inteligencia Pedro Fernández. Y ese señor se aprendió el nombre. Y por eso fue que después me denunció. Y eso fue el que se cagó en mi carrera. Y ahí entendí por qué estaba ofreciendo 5 millones de pesos para hacer matar o él matar a Vicente Villafañe. Me lo llevé para la oficina, empezamos, cuando yo llegué al batallón, me dice él, cuando yo llegué al batallón, que llegué con los detenidos, con los hermanos Villafañe, en el batallón estaba el coronel y el hermano del secuestrado, el señor Matos. Y el coronel y el señor Matos participaron en la tortura que le hicimos a Vicente Villafañe. Y le dije, hermano, y si el señor Matos era un señor que no tiene nada que ver con la Guardia Armada, ¿ustedes por qué le permitieron que participara en esa investigación? Y me dijo, fue por la plática que le dio al coronel. Vicente Villafañe me dijo a mí dónde tenían al secuestrado. Nosotros organizamos un operativo para irnos a liberar el secuestrado y obligamos a Vicente Villafañe a que nos acompañara en el helicóptero para que nos mostraran en qué lugar de la sierra tenían al secuestrado. Permiso, yo tomo agua. Llegamos a la sierra. Llegamos a la sierra. Y realmente nos mostró el sitio donde tenían al secuestrado señor Matos. Y realmente lo tuvieron en ese sitio. Porque encontramos rastros de que allí hubieran estado. Y fuera de eso,
las cenizas del fogón que hizo la guerrilla ahí, donde tenían al secuestrado, todavía estaban calientes. En la carta que le mandé, en el memorial que le mandé a usted la vez pasada, voy a volver a repetirlo aquí. Hasta ahí es la historia que yo conozco y que él me relató de viva voz de él a mi persona. Yo estoy actuando aquí como testigo de oídos, no más, porque yo en esa época no conocía a Valledupar, ni estaba en el ejército, ni tengo ningún otro conocimiento, solamente lo que él me contó. Y esa versión llega hasta ahí la cuento. Yo no puedo añadirle más nada. Pero sí, le hice otras preguntas a él y me las contestó así. En alguna oportunidad le pregunté a Fernández Ocampo por qué la necesidad de matar los mamos, y estas fueron algunas de sus respuestas. Pues al retener a esos indios hijueputas, al torturarlos y dejarlos vivos, en alguna investigación posterior me iban a involucrar y los muertos no hablan. El caso 09 lo reconoce con claridad. Más de 1.350.000 víctimas étnicas han sido identificadas. No son números fríos. Detrás de cada uno hay comunidades enteras que vieron sus ríos contaminados, sus bosques destruidos, sus sitios sagrados profanados y sus formas de organización fracturadas. Buenas tardes. En pleno siglo XXI nos parece muy importante que se recuerde que estamos bajo un Estado social de derecho. Y los militares deben entender que hoy en día los pueblos indígenas somos objeto de especial protección. Y por lo tanto, queremos decirle como mensaje, siempre hemos sido el pueblo arhuaco y en general los pueblos indígenas, gente de paz. Nunca hemos estado involucrados con ningún tema que tenga que ver con la guerra, porque nuestra misión siempre es ser guardianes de la tierra. Entonces, escuchar aquí señalamientos, eso además de victimizarnos, me parece que no le aporta a la verdad y a un Estado que propende por la defensa de la diversidad étnica. Entonces, nosotros haremos el informe a nuestras comunidades, porque realmente queremos es que haya verdad, reparación, no repetición, y queremos que nuestras víctimas, que somos todos, pero en especial los que fueron asesinados vilmente como mansas palomas, también en memoria, honrar su memoria, queremos que esto llegue a esclarecer, porque tampoco podemos aceptar lo que se hizo, y mucho menos cuando se señala que los hermanos Villafañez pudieron estar involucrados, cuando no es cierto, eso está comprobado que no es. Entonces, más que enredar ese tejido, lo que queremos es que se hable sobre lo que ya está comprobado por medio de las autoridades competentes, Fiscalía, el mismo Estado. Entonces, aquí ya no somos los indígenas de hace 500 años, donde no se nos hacía daño y quedaba todo en la impunidad. Aquí estamos en un Estado participativo. Además, el pueblo de arhuaco es parte de lo que ha dicho la Honorable Corte Constitucional. Estamos en exterminio físico y cultural. Y entonces, si no se dice la verdad,
eso también aporta a la extinción de nuestra memoria. Lo que el pueblo de nosotros reclama es absolutamente verdad y queremos conocer para que podamos desde ahí, nosotros a través de nuestras ceremonias, nuestras prácticas, poder reparar y poder seguir nuestra resistencia pacífica. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Los patrones criminales son contundentes. Las FARC atacaron su autonomía, profanaron lugares de espiritualidad, reclutaron a sus niños. La fuerza pública y los paramilitares, en ocasiones de la mano con actores económicos, restringieron la movilidad, impulsaron los desplazamientos y facilitaron el despojo. Y en medio de la confrontación, tanto guerrilla como ejército convirtieron a sus escuelas y centros de salud en trincheras de guerra. El contexto económico fue clave. El Pacífico, el Chocó, la Amazonía, la Sierra Nevada de Santa Marta, no solo eran territorios lejanos, eran regiones ricas en oro, madera, agua y biodiversidad. Controlarla significaba el poder económico del país. Y ese control se ejerció a costa de vidas humanas, con la expulsión de comunidades completas de su territorio. El contexto político también es evidente. La ausencia del Estado en esas zonas permitió que guerrillas y paramilitares impusieran su propio orden. Quien mandaba no era el Estado, sino el fusil, y las comunidades étnicas quedaron atrapadas en una guerra ajena, las cuales eran señaladas de colaborar con uno u otro bando y castigadas por absolutamente todos. El contexto cultural quizás sea el más doloroso. Para un pueblo indígena, un río no es solo agua. Para un pueblo indígena, un río no es solo agua. Es un ser sagrado, un espacio de vida espiritual. Para una comunidad afrodescendiente, la tierra no es solo producción, es herencia, es raíz. Es memoria de sus ancestros, los cuales fueron esclavizados y martirizados. Al violentar esos territorios, no solo se cometió un crimen físico, sino un atentado contra la identidad. Nuestro territorio no es tierra, es nuestra madre. Si nos las quitan, nos matan 2 veces. Pero el conflicto no solo se limitó a las selvas, a las montañas y a los ríos. El caso 10 nos recuerda que las FARC llevaron la violencia hasta los centros urbanos y a zonas rurales que no tenían mayor conexión con lo étnico. Se documentan más de 169.400 hechos victimizantes, lo cual la magnitud es brutal. 54.000 desplazamientos forzados, 48.000 homicidios, 15.000 desapariciones forzadas, 2.300 casos de violencia sexual. El primer patrón, el control social y territorial, donde llegaban e imponían órdenes, asesinaban selectivamente, silenciaban a quienes se oponían. El miedo se volvió una herramienta de gobierno. El segundo patrón, la forma de conducir la guerra, minas antipersonal que aún hoy mutilan campesinos y niños, ataques indiscriminados contra poblaciones, uso de armas improvisadas que no distinguían entre combatientes y civiles. El tercer patrón, el accionar en contextos urbanos. El atentado del Club El Nogal en el año 2003 es un símbolo de esa violencia. 36 muertos, más de 200 heridos y un país entero estremecido en su supuesta zona de seguridad. Las FARC justificaban estos actos como parte de la confrontación contra el Estado, pero en la praxis golpearon directamente a la sociedad civil. Y en ese momento, su proyecto político perdió legitimidad ante buena parte del país. El contexto económico aquí también es fundamental. Las FARC dependían de las economías ilegales, tales como el secuestro, la extorsión y, por supuesto, el narcotráfico. Y en esa lógica, campesinos, comerciantes y ciudadanos
fueron usados como medios para sostener la guerra. El contexto social muestra otra cara, el miedo urbano. Mientras las comunidades étnicas sufrían el despojo en la selva y en los ríos, en las ciudades la gente temía caminar por calles que podían estallar en cualquier momento. El atentado al Nogal no solo quitó a seres queridos, también arrebató la confianza de vivir tranquilos en su propia ciudad. El punto de conexión entre el caso 09 y el caso 10 es evidente. Ambos muestran que la guerra fue mucho más que combates armados. Fue un proyecto de control total, control del territorio, control de la economía, control de las comunidades y control de la vida misma. Los pueblos étnicos fueron víctimas dobles, por ser estratégicos y por ser distintos. El resto de la sociedad fue víctima de atentados, desplazamientos y asesinatos que buscaban imponer el poder mediante el terror. Las palabras de la magistrada de la JEP lo resumen bien. Es un homenaje al territorio y a la naturaleza, que para los pueblos étnicos son la madre, la vida, lo que permite seguir existiendo como pueblo. El reto es esclarecer la verdad y exigir responsabilidad, porque los crímenes de esa magnitud no pueden quedar en la impunidad. El pasado nos recuerda la esclavitud, el racismo, la desigualdad y la guerra. Nos recuerda a los pueblos despojados, a las culturas amenazadas, a las ciudades estremecidas por bombas y carros bombas. El presente nos muestra comunidades aún desplazadas, familias buscando a sus desaparecidos, mujeres que aún esperan justicia por la violencia sexual que sufrieron, jóvenes que heredaron el miedo de sus padres. El futuro está en nuestras manos. ¿Será si logramos que la memoria no se quede solamente en archivos, sino que sea una semilla de transformación? ¿Será si entendemos que la paz no es un papel firmado en La Habana, sino el cambio real en las condiciones sociales, económicas y políticas que originaron la guerra? ¿Será si reconocemos que la diversidad cultural no es un obstáculo, sino la mayor riqueza de Colombia? El pasado nos mostró la destrucción, el presente nos exige la responsabilidad y el futuro nos pide un compromiso, no consigo mismo, sino con la patria misma. Compromiso con la memoria, compromiso con la justicia y compromiso con la paz. Colombia tiene ante sí la oportunidad de transformar el dolor en memoria, la memoria en verdad y la verdad en paz. La verdadera pregunta es, ¿tendremos la valentía para hacerlo?